Hablábamos antes del papel de todos estos criminales y sinvergüenzas congresistas de Miami como María Elvira Salazar en apoyo al hambre y la desesperación del pueblo cubano, al bloqueo total al país, el apoyo total y absoluto de esta gente, hay que decirlo, y hay que recordarlo cuando se gane la batalla, toda esta gente va a tener que pagar. Decía María Elvira Salazar, es necesario el sufrimiento del pueblo cubano. Este es el momento de frenarlo todo. No más turismo, no más remesas. El sufrimiento a corto plazo para liberar a Cuba a largo plazo. Bueno, Liberar, siguen y, con de, eso, siguen y con el tema de liberar a Cuba. Cuba se liberó el 1 de enero de 1959, señora. Entérese. Jimmy Sánchez nos dice, es odio que pide hoy la muerte de un pueblo entero, el mismo que un día pidió que se cayera el avión que traía al niño Elián. No. Elián González, ese niño Oh, con 6 años, náufrago con su madre, iban en una balsa, el único que sobrevivió y fue secuestrado por una mafia allí en Miami, que al final, bueno, pues todo su odio lo proyectaron en la figura de ese sí, niño, politizaron totalmente. lo secuestraron y cuando una jueza le dio la razón al padre que reclamaba al niño y se lo llevó para Cuba, entonces es cuando se desencadenó la histeria absoluta y muchos publicaban eso, el deseo de que se cayera el avión de este niño. Bueno, pero hay tontos y tontas que colaboran de manera indirecta con esta política de asfixia total. Es el caso de Camila Cabello. Esta es una cantante, joven cantante nacida en Cuba, emigrada, que el otro día sacaba la cara al gobierno de Estados Unidos e incluso hablaba de que hay que ayudar a Cuba porque se están muriendo de hambre bueno, y daba las gracias al gobierno de Estados Unidos por la ayuda humanitaria, imagínate. Oh, Y hay noticias, leemos noticias, de que el gobierno de Estados Unidos agradece a esta cantante por el reconocimiento a su ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria de pero 6 millones de euros será cuando posible. provocan en un solo año 7.000 millones de euros de pérdidas a la economía de Cuba. Bueno, eso descontando este bloqueo petrolero que hay ahora. Y entonces hay un montón de respuestas a esta imbécil en las redes sociales, como por ejemplo, ni una palabra sobre el asfixiante bloqueo estadounidense, pero por supuesto la dictadura fallida, así es como ya la califica Cuba, que logró un 99% de alfabetización, atención médica gratuita, universidad gratuita y una vacuna contra el cáncer de pulmón, se supone que es el problema. Dijeron, otro comentario, dijeron que Gaza tenía que morir de hambre por culpa de Hamas. Ahora dicen que Cuba se muere de hambre por culpa del gobierno. Es una mierda. Este tipo de tonterías ya no funcionan. Acabemos con el bloqueo ahora. Y el necio dice, maldita sea, destroza su propio país y ama a Estados Unidos. Lo dice por esta tía, Camila Cabello. Pero su mayor éxito musical es sobre Cuba, La Habana o Nana. Cuba es mala, pero me ayuda a ganar mucho dinero. Porque parece ser que una de las canciones es Habana. No hay calificativo para estas posiciones de gente, yo digo, mal nacida en Cuba, que no pierden oportunidad de buscar incrementar sus ingresos económicos de esta forma tan vil, tan rastrera, tan lejos del sentimiento, del alma, ya no solo del pueblo cubano, sino de los pueblos del mundo. O sea, cuando se habla de un crimen y un crimen que nada justifica el crimen, pero en el caso de Estados Unidos contra Cuba, estamos hablando de más de 66 años de política criminal, de intento de genocidio, tal como califican la Convención creo que es de Viena de 1948. Entonces, esta gente que hablan de dictadura, ellos, fíjate si tienen la mente colonizada, secuestrada y colonizada.
Entonces repiten y ya no saben ni lo que están diciendo y entonces caen en las estupideces, pero desde luego que todo, detrás de todo está el ansia de dinero, del dinero. No importa que vendan a su madre, no Mm. importa que vendan a su padre, o un hermano, o una hermana, no, 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 el dinero es lo que mueve, pero las mentes evidentemente ya no funcionan, no funcionan como las mentes que deben funcionar en estos casos y otros tanto parecidos, la mente y la sensibilidad del ser humano. Y no ponerse por encima y apoyar una potencia imperialista que ha demostrado hasta la saciedad lo criminal que es. O sea, Estados Unidos es una potencia hegemónica que como imperialismo, que es, repetimos, pues se expande, tiene que expandirse, no importa que aplaste a otros países, sí, libre, independiente, soberano, pero, tiene en su ADN el expansionismo y con el expansionismo el crimen.